la segunda carta del apóstol Juan, no el Evangelio, sino las cartas, que son 3, pero en la segunda carta de Juan, quiero que leamos del versículo 9 al versículo 11. Segunda de Juan, capítulo 9 al 11. Cuando usted lo tenga, dice amén. Segunda de Juan, del 9 al 11. Dice la escritura de esta manera: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Es un verso que hasta leerlo da un poquito de pena, ¿verdad? Sin embargo, está en la Biblia. Y es uno de esos versículos que, en cierto sentido, comprometen la determinación del Evangelio. Porque no podemos negar lo directo, lo determinante y hasta cierto punto lo devastador que es este versículo a la comunidad, a la comodidad religiosa, o a lo que se conoce como a la inclusión de creencias. ¿A qué me refiero a la inclusión de creencias? Algo que está muy de moda en el ámbito religioso hoy, donde dicen los líderes religiosos: no veamos lo que nos divide, veamos lo que nos une. Todos creemos en un mismo Dios. El otro día me asombró mucho en una reunión que tenían de diferentes líderes religiosos de todo el mundo, y me llamó la atención porque es una organización mundial y esa organización me envía correos electrónicos a mí para invitarme a sus reuniones desde años atrás. Concilio de iglesias, obviamente no dice nada más evangélicas, de cristianos nacidos de nuevo, sino iglesias, ahí entran todos. Y entonces cuando estaba viendo ese programa, me llamó la atención porque era una reunión con el Papa Francisco. Eso ya no me extraña, porque desde hace años que eso viene dándose. Pero lo que me llamó la atención es que en sus discursos no decían, aunque tengamos diferentes creencias, no utilizaban esa palabra, aunque tengamos diferentes creencias, sino en su discurso todos utilizaron la palabra, aunque tengamos diferentes tradiciones. Muy sutil, pareciera que fuera lo mismo, pero es totalmente distinto. Decían: y no dejemos que nuestras tradiciones nos dividan, nuestras tradiciones religiosas nos dividan. Y entonces cuando vi eso, es lo que está muy latente. Obviamente es el cumplimiento profético que se está dando alrededor del mundo, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y se está cumpliendo enfrente de nuestros propios ojos en esta generación. Una unificación de creencias religiosas. Pero como le digo, ahora no se pone como creencias religiosas, sino dice tradiciones religiosas. En otras palabras, creemos lo mismo, pero tenemos variaciones en nuestra tradición. Pero no es eso. Es realmente que se está comprometiendo la creencia.
Cuando digo creencia es qué es lo que yo creo y qué es lo que a mí me indica que es la verdad que Dios ha querido que sigamos. Mi concepto es que la verdad que Dios ha querido que sigamos está en la Biblia, en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando habló en el libro de los Hechos, dice: yo no he dejado de deciros todo el consejo de la palabra. Es decir, que hay cosas que en algún momento, como le decía, son determinantes, son directas y son devastadoras a la comodidad y a la inclusión religiosa. Sin embargo, están en la palabra de Dios. Le pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos oído, quizás en algún momento lo hemos oído, pero ¿cuántos de nosotros oímos constantemente que la palabra de Dios habla de que hay cierto tipo de individuos, de personas, que dice que ni siquiera hay que saludarlos? Eso es directo, eso es duro, eso es comprometedor. Eso es lo que en algún momento puede poner una etiqueta en nosotros de fanáticos, separatistas, exagerados, radicales, como usted quiera llamarlo. Sin embargo, está en la Biblia. ¿Y sabe quién lo escribió? El apóstol más amoroso de todos. No lo hizo Pedro, no lo hizo Tomás, lo hizo Juan. El apóstol que andaba buscando que pudiéramos nosotros como personas y como iglesia entender la importancia del amor a Dios y el amor a los hermanos. Y Juan es el que escribe estas palabras. Ahora, la razón por la cual escribe esto no es porque él tuviera algo en contra de algún grupo religioso o alguna persona, sino porque está defendiendo con un celo santo la enseñanza de Cristo. Y por eso es que en el versículo número 9 comienza diciendo: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo. Ahora, este pasaje muestra que el que no vive de acuerdo a la enseñanza o a la doctrina cristiana, dice que no tiene a Dios. Claramente lo dice. Dice en el versículo 9, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Fíjese que la palabra griega que se utiliza ahí para permanecer es, o da el significado, el que no está pegado a la enseñanza de Cristo, el que no está, como que se usara un pegamento, el que no está pegado a la enseñanza de Cristo, dice, no tiene a Dios. Así comienza de radical este pensamiento. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de Cristo? Y esta mañana yo quisiera que revisáramos unos puntos que el mismo apóstol Juan dice acerca de la enseñanza de Cristo, que en las cartas anteriores él ha enseñado a la iglesia, que él pudo saber y que lo comparte a la iglesia. ¿Cuál es la enseñanza de Cristo que Juan había transmitido? Quiero tocar el primer punto. El primer punto que Juan había transmitido era que Juan habló acerca de la persona de Cristo, de quién es Jesús. En primera de Juan 2:23 dice este pasaje, primera de Juan, vaya unas hojitas atrás si usted lo buscó conmigo, dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Negar al Hijo, ¿en qué sentido? Confesar al Hijo, ¿en qué sentido? Dice que el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Confesarlo o negarlo, ¿cómo qué? Bueno, lo que vemos claramente en la palabra de Dios es que Jesús es Dios, es uno con el Padre. No es simplemente un profeta, un maestro, sino que es Dios encarnado.
Vemos en la palabra también que el Señor vivió una vida sin pecado. Jesús vivió una vida sin pecado. Vemos que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo cubre, lo quita, lo erradica. Es como que la sangre de Cristo fuera el antídoto en contra del pecado. Lo único que puede librar el pecado de la vida del hombre es la sangre de Cristo. Hebreos 7:26 habla y dice este pasaje, Hebreos 7:26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Y déjeme decirle algo, cuando habla de apartado de los pecadores, no está hablando en una situación física, porque lo acusaron de que comía con pecadores, con bebedores de vino, con recaudadores de impuestos. A lo que se refiere el apóstol de apartado de los pecadores es que su conducta, sus palabras, sus intenciones y sus propósitos no eran los mismos de los que estaban en la reunión, aunque fueran pecadores. En otras palabras, marcaba la diferencia donde quiera que estuviera. Apartado de los pecadores, no físicamente, pero en el propósito, en el espíritu, él era apartado de los pecadores. Por eso el apóstol o el escritor de Hebreos, cuando habla, dice realmente esa expresión que es una realidad. El apóstol Pedro, que obviamente llevamos a un temperamento más enérgico en comparación con Juan, él habló de Jesús en la primera carta de Pedro, primera de Pedro 1:22, y dice acerca de Jesús, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Ve esa expresión. Por eso es que la enseñanza del Señor que Juan transmitió a la iglesia fue: el que cree en el Hijo tiene al Padre. Pero no creer en el Hijo como un profeta cualquiera o un profeta más, sino como el Hijo de Dios, santo, inmaculado, apartado del pecado, cuya sangre es la única que puede limpiar la vida del ser humano de cualquier pecado. Esa es la enseñanza de Cristo. Pedro lo recalca cuando dice que no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. También acerca de Jesús tenemos que saber que Jesús murió y resucitó. No solo murió, murió y resucitó. Y si algo el día viernes en la enseñanza que hemos estado teniendo de Romanos, a mí me ha bendecido mucho el saber que no solamente la muerte del Señor es lo más grandioso, sino el ministerio de Jesús, ahora resucitado, es el que garantiza nuestra salvación, porque Él está intercediendo por todos nosotros. Elevamos y magnificamos la cruz de Cristo, pero también acordémonos de magnificarle por su intercesión y que Él está ahora como un sacerdote intercediendo por nosotros. Garantía de salvación. Por eso Jesús murió, amén, pero también resucitó y está intercediendo por nosotros. La enseñanza de Cristo también nos marca que a pesar que está vivo y intercede por nosotros, dijo, prometió que un día iba a volver. El Señor dijo que un día iba a volver. Por eso, si alguno comienza a desviarse de esos principios, está comprometiendo la enseñanza de Cristo. Lo dijo claramente. Juan 14, versículo del 1 al 3, le leo y dice el Señor a sus discípulos, y nos lo recuerda ahora a nosotros que estamos aún más cerca de ese evento, si llegamos a ser partícipes de él y sucede en nuestra generación. Juan 14 del 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. Maravillosa promesa. Vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Esa es nuestra esperanza, amados hermanos. Esa es la esperanza de la iglesia. La esperanza de la iglesia no es que este mundo se componga. La esperanza de la iglesia no es que mi vida pueda ser exitosa, yo pueda ser un hombre, usted pueda ser un hombre o una mujer de éxito en la vida. La esperanza de la iglesia no es que lleguemos a alcanzar un lugar de importancia en esta sociedad. La esperanza de la iglesia es que el Señor, que no tuvo pecado, que nació virginalmente, que es el Hijo de Dios, uno con el Padre, que vivió, que hizo milagros, sanó enfermos, dio vida a los muertos, caminó sobre las aguas, alimentó a 5,000, llamó a 12, les dio su espíritu, dijo que su espíritu iba a venir, iba a estar con nosotros, guiándonos el resto de nuestros días, murió injustamente, resucitó, intercede por nosotros, está sentado a la diestra de Dios, dijo que iba a volver y volverá. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero va a volver. Y esa es la esperanza de la iglesia. Es lo que realmente debe mover nuestro corazón para levantarnos cada día a trabajar, para levantarnos cada día a estudiar, para hacer lo mejor que podemos hacer, no por alcanzar un prestigio y un reconocimiento acá en la tierra, si viene tributarlo todo a Dios. Pero mi esperanza es como Abraham, que dice que él buscaba una ciudad cuyo arquitecto era Dios, hermano. Es la esperanza de la iglesia. Dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Tengo noticias para cada uno de nosotros. Nos están construyendo una casa. ¿Y sabe cuál es la mejor casa? No es en la que usted va a habitar, porque dudo que vaya a haber una casa así como la que conseguimos nosotros, sino que es la transformación de nuestro cuerpo. Nos van a dar un cuerpo glorificado. No más achaques, no más dolores, no más problemas en cualquier área de su vida, ni dolor de huesos, ni de estómago, ni de cabeza, ni de nada, hermano. Un cuerpo glorioso que el Señor dijo que nos daría. Esa es la realidad maravillosa. Es nuestra esperanza maravillosa. Mientras tanto tenemos algo que hacer. Tenemos un testimonio que dar. Pero digo, el combustible que debe de levantarnos cada mañana para hacer lo que tenemos que hacer, debe ser esa esperanza maravillosa. Los cristianos tenemos esperanza, no estamos caminando sin esperanza. Y Juan enseñó eso, por eso él dijo, el que se aparta de la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Si alguien dice, mire, sí, yo creo en Jesús, pero creo que fue un maestro, creo que fue un hombre como cualquier otro maestro que tiene alguna buena enseñanza religiosa, no tiene a Dios, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Pastor, entonces usted me está diciendo que a ese no tengo que recibirlo en mi casa. No lo digo yo, lo dice el apóstol más amable y más amado, Juan, es lo que dice. ¿Será quizás? Porque en algún momento esa enseñanza puede contaminar su vida. Si no, mire usted el versículo 8. Dice el versículo 8 de Primera de Juan. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. ¿A cuántos de acá les gusta perder las cosas que le han costado? No perder cualquier cosa, porque a veces hay cosas que usted pierde hasta gracias a Dios, ya que se le perdieron. Pero algo que le ha costado, haga de cuenta que usted ahorró mucho. Voy a pensar de que ahorró mucho, hermano, para comprarse cualquier cosa. ¿Qué vamos a pensar? Un reloj, pues. Ahorró mucho y usted ahorró para comprarse ese reloj, hermano. Y de repente se le pierde. Qué cólera, ¿verdad? Usted llama a la iglesia y dice, es que me lo llevé el domingo, hermano, me lo quité para ir al altar y no sé, algún hermano lo pidió prestado. No. Creo que alguien ahí dijo un carro, sí.
¿A cuántos de aquí alguna vez nos han robado algún carro? Levanten la mano los que nos han robado algún carro. Cristina, ¿alguien más? Se siente bien bonito, ¿verdad? Solo a Cristina y a mí nos han robado carros. Ustedes de plano tienen la protección y la cobertura de Dios latente. Aunque en mi caso no fue tanto que me lo robaron, casi se lo regalé. Salí un día de la iglesia, estando en California. Me invitaron a tomarme un café en un lugar donde vendían donas a la vuelta y cuando regresé no estaba mi carro. Creo que era el primero o el segundo carro que podía comprarme, hermano. Tenía la libertad de transporte y me lo robaron. Pero cuando me busqué las llaves, me di cuenta que tampoco las tenía y era imposible que me hubieran robado las llaves. Y en aquel tiempo no eran carros que usted le cerraba así, sino que tenía que darle con la llave. Entonces deduje que le dejé las llaves prendidas en la puerta. Casi con la etiqueta, llévame. ¿Y sabe cuál es el colmo de esa situación? Que entonces me tuvieron que dar ride, como dicen aquí, o raite, o en Guatemala decimos jalón, ¿verdad? Para el trabajo. Y cuando pasábamos por una semana a la persona que me llevaba al trabajo, le decía, como aquel carro que está allá aparcado, así era mi carro. De lunes a viernes, hasta que un día le dije, no, ni siquiera le dije, sino que me llamó la policía que había aparecido a mi carro. Y le dije, ¿dónde? Que si era el carro que yo pasaba viendo todos los días, hermano. Pero se siente horrible, hermano. Se siente horrible cuando eso sucede. Ahora, creo que será el mismo sentimiento que Juan tiene cuando dice, ese tesoro que hay en ustedes, no lo vayan a perder. Se lo digo hoy, por ese tipo de asociación. Por eso en Corintios habla y dice, no os confundáis, las malas conversaciones o las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces debemos de poner atención a lo que la palabra de Dios dice y en cierto sentido aplicarlo a nuestra vida. Otra enseñanza que Juan hablaba era la importancia de apartarse del pecado. Y le digo, no físicamente, sino que en la intención, en la conducta. En la primera carta de Juan, capítulo 3, verso del 6 al 10, primera de Juan, dice, todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Importantísima esta frase. Y él no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen, vea esa frase, en esto se reconocen los hijos de Dios. Le recalco esto porque quiero llevarlo a algo que realmente le digo, impactó mi corazón el día de ayer cuando estaba estudiando sobre esto, sobre esta frase. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia, y vea la frase, no dice todo aquel que no cree, sino dice todo aquel que no practica la justicia, no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Lo dice la palabra de Dios. Mateo 7, versículo 22 y 23. Y aquí es donde este versículo es el que me llegó mucho, hermano. Y dije yo, wow, ¿cómo no había visto esto yo antes? Mateo 7, 22 y 23. Usted sabe este versículo, pero es importante que lo veamos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos
muchos milagros, y entonces les declararé: jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Note cómo el Señor está condenando a estas personas por la práctica, no por lo que ellos creían mentalmente, sino por la práctica. Por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceríais. Por eso cuando Juan habla en la carta primera, dice: el que practica la justicia es de Dios, el que no practica la justicia no es de Dios. Está hablando de la práctica. Pero en Lucas, sobre este pasaje que Jesús enseñó, en Lucas capítulo 13, versículo 22 en adelante, le leo, y este fue el punto donde me tocó mucho mi corazón. Lucas 13, 22 al 30 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, note, enseñando. Lo que Juan está diciendo es que se aparta de la enseñanza de la doctrina de Cristo. Por eso Jesús enseñó. Dice que pasaba por ciudades y aldeas enseñando. Y esa es una gran lección para todos los que en algún momento predicamos el evangelio, porque muchas veces se llega a cierta altura donde ya no se va a aldeas, solo se va a ciudades. Fíjese que me comentaban a mí de que hay cierto tipo de ministerios en un momento que solamente van a las ciudades de ciertos países, pero a las aldeas no van. Dice, eso que les toque a otros de menor categoría. Entonces yo prefiero ser de la categoría de Jesús, ¿verdad? De que andaba por ciudades y aldeas, dice, enseñando, mientras proseguía camino a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, mire cómo le responde el Señor. El Señor no dijo: oh, sí, es que hay que cambiar de estrategia, hay que cambiar de táctica, hay que comprometer la enseñanza, porque esta enseñanza incomoda a las personas, entonces por eso así incómodos ellos no se sienten bien, ¿verdad? Sí, gracias por la sugerencia, vamos a ver qué cambios hacemos. Mire cómo le responde el Señor en relación a la enseñanza. Dice: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera comencéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: oiga esto, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, ve esta frase, el que cerró la puerta le está diciendo: no sé de dónde sois. Y los de afuera que quedaron afuera, dice que van a comenzar a decirle: oiga esto, comimos y bebimos, pero ve esta frase, ¿en dónde? Comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Y concluye diciendo: allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, se sentarán a la mesa del reino de Dios. Y he aquí hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Oiga esto. Vaya conmigo una vez a recrear esa frase. Dice: esforzaos por entrar, porque muchos van a tratar de entrar, pero ya no van a poder porque la puerta se ha cerrado. Y cuando la puerta se cierre, entonces van a comenzar a decir: hey, ¿no te acuerdas de mí? Estuve en tu presencia. Le voy a repetir esto. Estuve en tu presencia.
¿Sabe cuál es el peligro más grande? Me recuerdo que mi pastor de mucho tiempo atrás decía esta frase. En los últimos años, oiga esto y óigalo bien, la lucha no va a ser la luz en contra de las tinieblas, sino va a ser la lucha de luz verdadera contra luz falsa. Hoy día, y es una frase muy usada, dice, lo importante es que haya presencia. ¿Han oído ustedes esa frase? En ese lugar se siente la presencia. Aún. Y por eso es que me llegó, porque fue como una abertura a algo que llegué a entender. Aun cuando, a mi opinión, hay actividades donde lo que se manifiesta es solamente un control emocional. Las personas dicen, pero pastor o hermano, pero ¿por qué es que se siente la presencia de Dios? De hecho, usted sabe que aún los fariseos daban la doctrina bíblica y tenían una vida, pero desordenada. Y el Señor no dijo, rechacen todo lo que les han dicho. No, Él dijo, hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque la palabra de Dios viene de Dios. Y el testimonio de la palabra es, así como la lluvia cae del cielo a la tierra y brota la hierba y da fruto, así es mi palabra, no regresará a mí vacía sin que dé el fruto por el cual le he mandado. Por eso es que muchos se preguntan, pero si miren la vida que tiene y cuando ministra y cuando canta, ¿por qué se siente la presencia de Dios? Es que lo importante no es tanto la presencia de Dios, porque si yo canto un canto que fue inspirado por Dios en el Espíritu, ese canto en su esencia va a seguir ministrando, cante quien lo cante. Si yo estoy hoy, voy a pensar, no es así, pero voy a pensar que estoy en tremendo pecado, hermano. Y hoy estoy predicando la palabra y usted la recibe y wow, cómo me bendijo la palabra. Pero ¿cómo me pudo bendecir si la vida que tenía? Porque la palabra es la palabra. Y Dios puede manifestar su presencia. La presencia no es el problema, porque por su misericordia Dios visita. Por eso es que no nos dejemos guiar nada más. Ay, pero qué presencia. El punto es, pero la enseñanza me marca un cambio de conducta. Pero la enseñanza me reta a ser diferente. Pero la enseñanza en cierto sentido me demanda a que me aparte de lo que desagrada a Dios. No tanto porque el pecado con nosotros o seamos nosotros antipecado. Tenemos que apartarnos del pecado porque Dios aborrece el pecado. Y si queremos agradar a Dios, no podemos agradarlo con una vida de pecado. Por eso no nos dejemos guiar nada más por el hecho de que, ay, pero cuando habla, cuando dice, cuando canta, hay presencia. No, hermano. Por eso el Señor cuando les dice ahí a ellos, que no les negó que había comido con ellos. No les negó, ellos dijeron, pero estuvimos en tu presencia. Muchos en aquel día profético van a llegar y dicen, pero estuve en reuniones donde estaba tu presencia. Y el Señor le va a decir, pero nunca los conocí, obradores de iniquidad. Porque puedo estar en su presencia. Y aquí le voy a decir algo, y le voy a ser lo más sincero posible. En algún momento, óigame esto, que se lo digo yo desde este lugar. En algún momento yo recuerdo haber estado en actividades donde pude decir, estaba la presencia de Dios, pero cuando salía de esas actividades, cometía pecados. Entonces la presencia no es garantía. Lo que garantiza es en algún momento esa palabra que me habla de la realidad y me reta al cambio y me muestra realmente lo que Dios es merecedor de mi vida y de mi conducta. Por eso el Señor viene y dijo la palabra y no podemos cambiarla. Es
esforzaos vosotros por entrar. Por eso le digo, hermano, mire, el reto del cristiano no es llegar a desempeñar una labor, un servicio o un ministerio. El reto del cristiano es que mi vida pueda ser agradable a Dios en todas las cosas que hago todos los días. El trato con mi familia, el trato con mis vecinos, la responsabilidad que tengo en mis labores laborales, de estudio, lo que sea. Eso es lo que va a marcar la diferencia, es lo que va a lograr la aprobación de Dios. Esforzaos vosotros por entrar. Por eso aquel día van a haber muchos que quizás no vibraron tanto en la presencia, pero que caminaron esforzándose por agradar a Dios y van a estar sentados a la par de Abraham, a la par de Isaac y a la par de Jacob. Espero que nosotros podamos ser algunos de ellos. Dígame, porque si no me voy a dejar solito aquí hoy. ¿Qué más enseñó Juan para ir terminándole acá? Habló de amar a nuestros hermanos. Primera de Juan 4, 20, 21 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Le pregunto, ¿es fácil amar a las personas? Fingir amor es fácil. Amar realmente, hermano, eso cuesta. En algún momento usted dice, ay, le decimos, pero lo tengo que amar, pero la tengo que amar. Y la respuesta va a ser la misma. Sí, sí, sí. Como Pedro cuando habló, dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a estos desventurados? Lo de desventurado no lo dijo, pero lo pensó. 7 veces. 70 veces 7. Era un número significativo. Es 70 a la séptima potencia. No le queda a usted vida para poder cumplir todos esos números. ¿Verdad? Es lo que el Señor estaba diciéndole ahí. Mateo 5:22 dice: pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca, que es una maldición, a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. La TLA lo traduce y dice: y el que maldiga a otro será echado al fuego del infierno. Y curiosamente aún hasta desde los púlpitos se oye y dice: maldigo a aquellos que me han deseado mal. Amén, siervo, maldígalo, siervo. La unción lo respalda. Comimos en tu presencia, estuvimos en tu presencia. Eso no marca la diferencia. Porque la presencia de Dios estuvo hasta con los bebedores de vino, hasta con los pecadores más grandes. Lo que marca la diferencia es que si le doy lugar a la palabra del Señor, valoro la palabra del Señor para que cambie mi conducta. Y no le estoy hablando de esfuerzo religioso, de que usted salga hoy con penitencias. No, hermano. Lo que le quiero concluir sobre la realidad bíblica, no es por esfuerzo humano. Ninguno de nosotros va a poder cambiar nuestra propia vida. Es solamente Dios el que lo puede hacer. Pero tenemos que estar seguros, hermano, de que la palabra de Dios dice de que tenemos cosas que Dios demanda de nosotros. La doctrina bíblica la demanda de nosotros. No es la iglesia, no es la organización, es la palabra de Dios la que lo demanda. Juan también habló acerca de la obediencia a los mandamientos de Dios. En 1 Juan 5, del 1 al 3, dice: todo aquel que cree, es 1 Juan 5, del 1 al 3, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, recuérdese que lo estamos hablando de la enseñanza de Cristo, que los que no tengan la enseñanza de Cristo, dice, ni los saludéis. Cuando habla de eso, está hablando mucho del hospedaje. No es que usted no le diga buenos días, ¿verdad? Está hablando del hospedaje, de esa íntima relación. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios
y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y mire esto, y sus mandamientos no son gravosos. La traducción lenguaje actual traduce y dice, nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos, y añade, dice, y obedecerlos no es difícil. Ahora aquí quizás usted diga, quizá para usted, hermano, pero no para igual, estamos los dos. Más cuando vemos mandamientos ahí que decimos, wow, que esto yo no lo puedo cumplir, y la Biblia me está diciendo que debe de ser una característica en mi vida. Es imposible por esfuerzo humano, por determinación, hoy sí yo me determino, es imposible que el ser humano pueda cumplir los mandamientos de Dios. Por eso es que vamos a llegar ese día con toda sinceridad, sin ninguna fachada religiosa, porque cuando lleguemos al cielo, ¿a quién vamos a impresionar? ¿A quién voy a poder yo decir, si allá se va a mover una atmósfera de conocimiento total? No sé si nos van a pasar toda nuestra vida lo que hicimos, hermano, lo que hicimos en secreto. Y si nos sacan eso, haga de cuenta que nos sacaran, no le estoy diciendo que así fuera, pero haga de cuenta que nos sacaran eso. ¿A quién vamos a impresionar? Tú decías que eras muy santo, pero aquí está, mira, en tal y tal fecha. ¿A quién voy a impresionar? Lo único que va a pasar, a lo menos va a pasar conmigo, es que voy a llegar y voy a decir, Señor, ya no es necesario, Señor, yo, mira, ¿sabes qué? No, reconozco, estoy aquí, ¿sabes qué? Mira, así ve, tranquilo, por pura misericordia, Señor, ni menciones, Señor, lo que tú quieras, tu misericordia, tu obra, tú lo hiciste todo, Señor, me salvaste, me limpiaste, me fortaleciste, hiciste todo, Señor, yo no soy merecedor de nada, Señor, tuya es la gloria, tuya es la alabanza, tuya es el honor, Señor. Nadie va a poder llegar al cielo jactándose que fue por sus obras. No podemos hacerlo. Ahora, ¿por qué es que lo podemos hacer? Porque contamos con la ayuda del Espíritu Santo. El Señor dijo en Mateo 11:30, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Por eso Él dice, venid a mí los que estáis trabajados, venid a mí los que estáis cargados. Y es el mensaje del Evangelio, hermano. El mensaje que debemos predicar es, vengan a Cristo. No, pero es que no tengo la fuerza para cambiar. No va a ser su fuerza, no va a ser usted el que va a cambiar. El Señor, si lo ha elegido a usted, le va a poner una simiente adentro que va a comenzar a generar pensamientos, deseos, cambios en usted. Situaciones, mire, ¿sabe qué es lo maravilloso del Evangelio? Yo se lo digo, es que pecamos, sin duda pecamos, pero de una u otra manera, el Señor nos habla y nos inquieta. Quizás usted ha llegado a esos momentos donde dice, no, pero yo hoy me voy a olvidar de eso, ya que, y hasta en los sueños comienza usted a soñar. Lo inquieta el Señor. Es el Espíritu Santo de Dios el que está trabajando dentro de nosotros. Termino con 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Y allí estamos nosotros. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. ¿Cómo pasó eso? No sé, hermano. Explíquemelo, pastor. Podría tratar, pero me quedaría corto. No puedo llegar a ese conocimiento tan sublime en la mente de Dios. Pero dice la Biblia que nos eligió, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Y mire esto, por la obra santificadora del Espíritu. Nos escogió con un previo conocimiento, pero el apóstol Pedro entendió, dice, y el que nos está santificando es el Espíritu Santo de Dios.
Por eso el apóstol Pablo escribió en Corintios y dice que ahora viendo como por un espejo estamos siendo transformados en la gloria de Dios por medio de Dios el Espíritu. Dice que para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Sobre este principio, entonces, leamos una vez más, versículo 8 al 11 de la tercera carta de Juan, en su único capítulo. Quizás podamos leerlo desde otra perspectiva. Tercera Juan 1, del 8 en adelante. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en su casa, ni lo saludéis. Pues el que lo saluda, mire cómo es esto de radical. El que lo saluda participa en sus malas obras. Fíjese que pastor, que hay un fulano ahí que no cree en Jesús, dice que Jesús pues fue un maestro iluminado, un ser de luz y todo eso. Y me quiere rentar un cuarto y me lo paga, pero bien me lo paga. ¿Qué va a hacer usted? Porque eso pasa. Es buena gente, pastor. Es más, me lo voy a ganar para el Señor. Va a ser más fácil que Él se lo gane para... Porque la palabra de Dios no se puede equivocar. Cuán hermoso tu nombre es, Señor. Y la obra que has comenzado en nosotros por medio de tu Espíritu,